¿Te gustaría darle vida a tus ilustraciones a través del color y conseguir resultados tan impactantes como este? Bienvenido a esta nueva clase del curso de dibujo digital de Edutin Academy. Esta vez crearemos nuestra paleta de colores y aprenderás cómo aplicar el color al line art de nuestras ilustraciones. ¿Estás listo? Comencemos. En el contexto digital, cuando hablamos de aplicar color al dibujo, nos referimos al proceso de colorear una ilustración utilizando herramientas y software digitales en lugar de métodos tradicionales como lápices de colores, acuarelas o pintura. La ilustración digital ofrece una amplia gama de posibilidades y herramientas que permiten agregar color de manera más precisa y flexible. Aunque no vamos a realizar trazos como tal, es bueno realizar el ejercicio de calentamiento para cuidar nuestra mano. Recuerda que puedes usar una hoja y lápiz o si prefieres lo puedes hacer en digital. Anteriormente aprendiste cómo realizar un estudio de valores tonales y hablamos sobre la teoría del color y su psicología. Ahora utilizaremos estos conocimientos para crear nuestra propia paleta de colores y aplicar el color a nuestras ilustraciones para darles el sentido que deseamos. Para colorear nuestras ilustraciones, seguiremos usando el software Adobe Photoshop, ya que nos brinda herramientas y funciones complementarias ideales para este propósito. También necesitaremos las imágenes del moodboard de donde sacaremos la paleta de colores, la guía del storyboard, el line art de nuestras ilustraciones y el estudio de valores tonales que construimos en clases pasadas. Ahora iniciemos con nuestro procedimiento. Paso 1. Crear la paleta de colores. Abrimos el archivo de Photoshop que corresponde al primer line art con el estudio de valores tonal y organizamos el espacio como te enseñé en clases anteriores. Creamos una nueva capa a la que nombraremos como paleta de colores. Teniendo en cuenta nuestro estudio de valores tonales, con ayuda del gotero seleccionamos colores de las referencias y vamos depositándolos con la herramienta pincel en las proporciones que pensamos usar en las ilustraciones. Esto nos dará una idea del equilibrio de color. En mi caso, tomaré tonos azules, ajustando la opacidad para obtener la tonalidad pura. Estos tonos de azul van a predominar al suceder todo de noche. Tonos de lila, rosa y cian para el hada. Tonos cálidos como el amarillo y el naranja para las luces y algunos detalles del fondo. En menor medida, tonos llamativos como el rojo para aportar un toque colorido. Creo que me hace falta otro tono de morado, un azul más oscuro. Y no me puedo olvidar de tonos claros, fríos y cálidos para crear contrastes. Aquí estoy teniendo en cuenta el hada meteorito que debe resaltar del fondo nocturno. Cuando percibamos que la paleta está completa, mezclamos los colores con la herramienta dedo o con uno de los pinceles para mezclar. Yo estoy usando un pincel de acuarela mezclador. Te dejaré el link para que los descargues desde la página de Adobe. Con esto logramos obtener tonalidades intermedias. Y si lo consideramos necesario, podemos añadir más tonalidades o reforzar las que ya tenemos. Bloqueamos la capa y continuamos. Paso 2. Crear capas de color base. Ocultamos las capas que no necesitamos por el momento. Creamos capas separadas para cada conjunto de elementos que queremos colorear. Iniciaré por crear la capa de color base del pueblo y la nombraré para que no se me pierda, justo debajo de la capa del line art. Ahora me voy al panel de herramientas y presiono la herramienta lazo para seleccionar la herramienta lazo poligonal. Esta me permite hacer una selección basada en líneas rectas, perfecta para este caso. Contorneamos toda la forma hasta regresar al inicio para que la selección se cierre. Con el bote de pintura o la tecla G rellenamos la selección. Con control D
deseleccionamos y pasamos a comprobar y ajustar el contorno de la base de color. Donde veamos que hace falta color, rellenamos con el pincel. Continuamos con los meteoritos. La selección se me estaba complicando un poco con el lazo poligonal para formas más redondeadas. Así que cambié la herramienta al lazo, que me deja dibujar como si estuviera usando un pincel. Para deseleccionar, basta con mantener presionada la tecla Alt, que activa el botón Restar de la selección. Puedo ir seleccionando por partes ya que tengo activado el botón de añadir a la selección. Una vez he terminado, relleno con el bote de pintura como lo hice con el pueblo. Otra forma de hacer la base de color es directamente con el pincel e ir quitando el exceso con el borrador. Esto funciona para áreas más pequeñas. Sin embargo, también lo puedes usar para abarcar áreas de gran tamaño, modificando el tamaño del pincel. Ahora que conoces estas herramientas para hacer el color base, puedes ir alternando entre ellas de acuerdo a tus necesidades. Pasamos al hada, donde por el tamaño y forma usaré el lazo poligonal. Por último, el fondo. Para esta capa simplemente rellenaremos todo el área con el bote de pintura. Con esto hemos terminado con el color base. Paso 3. Colorear la ilustración. Iniciaré coloreando el fondo para tenerlo como referencia para los demás colores. Aquí usaré la herramienta de degradado que encuentro presionando en el bote de pintura. Doy clic en el degradado y en la ventanita emergente escojo las tonalidades. Doy clic en el primer extremo. Desplazo el cursor fuera de la ventana. Se ha activado un gotero. Con este gotero selecciono el tono más oscuro en mi paleta de colores. Ahora doy clic en el otro extremo y elijo un tono de azul menos oscuro para lograr un degradado sutil. Doy clic en el botón OK. Para crear el degradado, presiono el extremo que marcará su inicio. Arrastro y suelto hasta su punto final. Confirmo con el estudio de valores que voy por buen camino. Continuaré con el pueblo. Aquí es necesario activar el botón de bloquear píxeles. Esto nos permitirá colorear sin salirnos de la base de color que hicimos previamente. Estuve poniendo en práctica la técnica de la prueba y el error, descubriendo cuál era la forma más adecuada de colorear el pueblo. Al final me decidí por usar el pincel con efecto de degradado y así ir creando el efecto de luz emitida por el pueblo en medio de la noche. Este proceso me tomó un tiempo, ya que estuve usando diferentes tamaños de pincel, sobre todo tamaños pequeños para hacer detalles. En todo momento estuve imaginando cómo se comportaría el color para que aún desde la distancia se viera festivo el pueblo. Así que apliqué muchos puntitos de color y decidí pasar a otro elemento. Es que llega un punto donde debes pasar a otra zona para refrescar ideas. Esto te lo recomiendo, ir trabajando áreas de a poquito. Antes de continuar, bloqueo la capa para evitar pintar en ella y bloqueo los píxeles de la capa de los meteoritos. Para los meteoritos y para el hada quiero que predominen los tonos rosa, lila y cian, ya que quiero dar la sensación de algo etéreo, puro, cálido y gentil. Mientras coloreaba, recordé la referencia de cuando Howl atrapa a la estrella en El castillo ambulante, una película de Hayao Miyazaki. Una vez he terminado con los meteoritos, continúo con el hada. Si te das cuenta,
Estoy alternando entre estos tonos claros para crear un sutil efecto iridiscente que luego acentuaremos. Durante el coloreado del hada y los meteoritos, he estado usando el pincel con efecto de degradado para mezclar mejor los tonos. Al terminar, confirmo con el estudio de valores y noto que aún hacen falta varios detalles. Estos detalles, como la luz que desprende el hada, los iré agregando más adelante. Ahora pasamos a analizar para detectar qué detalles podemos ajustar para refinar nuestra obra en este punto. Añado un poquito de rubor y decido colorear la línea o line art. Esto lo hacemos yendo a la capa de línea que necesitamos. Bloqueamos los píxeles, seleccionamos el color apropiado, cuidando que vaya en consonancia con el color de relleno. En este caso, un morado quedaría muy bien para el hada. Y coloreamos la línea de nuestro dibujo. Usaré este mismo tono para los meteoritos y estrellas. Un azul oscuro para la tierra. Me arriesgaré con un amarillo para el pueblo. Aquí probé si un degradado funcionaba, pero al final creo que resulta mejor diferenciar las zonas. El pueblo y los árboles de amarillo y el resto de azul oscuro. Luego de comparar nuevamente con el estudio de valores, al final me decidí por añadir tonos cálidos en el pueblo y así crear un contraste muy bonito. Es que aquí recordé que las calles están llenas de faroles y los faroles van en estos tonos. Y listo, hemos terminado por el momento. Quiero que sepas que algunos artistas luego de aplicar el color lo funden con el line art, obteniendo un acabado más realista. Sin embargo, te recomiendo que vayas paso a paso. Empieza con la técnica más sencilla y luego avanza hasta las más complejas y detalladas. Ten presente que todo depende de tus necesidades y gustos. Teniendo en mente lo aprendido hasta aquí, les mostraré un time-lapse de los demás ajustes y delineados de mi portafolio digital. Ilustración 2. Aquí repetí el proceso de selección para crear las bases de color. Realicé un degradado para el fondo con los mismos colores de la ilustración 1. Me decidí por tonos cálidos para el gnomo y un lindo atuendo entre lila y rosa para dar un toque de fantasía, inocencia y romanticismo. Un color negro para el gato para hacer referencia a que es misterioso y mágico. Para el hada tomé una captura de la ilustración anterior como referencia y así cuidar la continuidad. Para la gente usé muchos colores entre morados y naranjas para dar la impresión de multitud sin entrar en detalles. Para los faroles, tonos naranjas y amarillos, para reflejar calidez y vitalidad. Y finalmente coloreé la línea como en la ilustración 1. Ilustración 3. Antes de continuar con el color, de la ilustración 2 copié el fondo y las referencias de color de las ilustraciones 1 y 2. Repetí el proceso de selección para el color base y realicé ajustes en la línea del cabello y brazos de la joven en el balcón que no había notado antes. Para el vestido de la joven usé el mismo tono entre lila y rosa del vestido del gnomo. Coloreé el line art y me decidí por un color morado claro para la baranda. Ilustración 4. Aquí volví a copiar las referencias de color, así como la capa del fondo. Para crear el color base usé las herramientas pincel variando su tamaño. Luego, al momento de colorear, tuve en cuenta las referencias anteriores y que el hada resalte del fondo en todo momento. De este modo, usé un naranja más oscuro para los faroles del fondo.
También coloreé el line art. Para los faroles usé el rojo que da la impresión de estar encendidos. Ilustración 5. Aquí tuve en cuenta las referencias anteriores. Alterné entre el pincel y el lazo para hacer el color base. Coloreé los faroles de acuerdo a la ilustración 4. En cuanto a la gente, decidí quitar el line art y solo jugar con el pincel para dar la impresión de una multitud en el fondo desenfocada. En cuanto al hada, usé un pincel difuminado para dar un efecto de resplandor en tonos rosas muy sutiles, y así logré una apariencia delicada. Coloreé la línea y seguí detallando. Al final también adicioné algo de pelo para dar equilibrio a la composición. Muy bien, has completado un paso más en este camino de aprendizaje en dibujo digital. Te invito a crear tu propia paleta de colores teniendo en cuenta los pasos vistos anteriormente. Comparte tu experiencia o recomendaciones en la sección de comentarios y responde esta pregunta. ¿Encontraste dificultades en este proceso? ¿Cómo lo solucionaste? No olvides interactuar con las respuestas de tus compañeros. Nos vemos en la siguiente clase de dibujo digital de Eduteam Academy.